Esta es la enseñanza 11C, aspectos del liderazgo. Entonces estamos la semana pasada hablando de los maridos simpáticos, pero que a pesar de que son simpáticos, la esposa no está contenta. No está contenta porque lo que requiere la esposa es un compañero amable, amante, protector, pero firme en las decisiones, porque normalmente la dama tiene la característica de fluctuar en cuanto a la toma de decisiones. Es fácilmente influenciable por los hijos, por la madre, por los cuñados, por el medio ambiente, por los compañeros de trabajo, por su amiga, por su comadre. Y desafortunadamente un gran número de esposas tienen por confesora o por su confidente gentes que son del mundo, no gentes cristianas, o quizá cristianas pero que no están autorizadas para dar consejería. ¿Quién está autorizada para dar consejería? Una cristiana que ha dado testimonio de que la vida cristiana la ha llevado o la ha tratado de llevar como Cristo dice. Oras, comes de rollo y sirves. Eso es un buen síntoma de que la hermana o la dama está autorizada o tiene la suficiente capacidad para poder hablar acerca del matrimonio o de las cosas que le acontecen a ella, porque conoce la palabra de Dios. Puede ser casada o no puede serlo. No necesita necesariamente que el pastor sea casado para que hable de cuestiones matrimoniales. Y no se necesita necesariamente que el pastor tenga hijos para que hable de hijos y de cuestiones matrimoniales. Ayer escuchábamos la predicación y de lo que se trata es que el pastor, primero que nada, esté seguro, como las ovejas, del sacrificio de Cristo, de que los pecados de nosotros se pagaron, Cristo los pagó en la cruz, y de que nosotros estamos libres de culpas pasadas. Si no tenemos eso, no estamos bien conscientes de ello, si por alguna circunstancia vienen a nuestra vida remordimientos y sentimientos de culpa, porque cuando yo fui joven, o cuando me casé, o cuando tenía yo 30 años o 40 años, y hice todas esas cosas que dañaron a terceros, y que ahora esos terceros están en muy malas condiciones, quiere decir que no ha comprendido el amor tan grande de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Dios Hijo, murió por nosotros. Primero tenemos que estar ciertos de que Cristo murió por nosotros, de que Cristo pagó por nosotros. Enseguida debemos estar seguros de que Cristo vive, de que Cristo resucitó y de que ciertamente ha preparado ya un lugar para nosotros el día que nos llame. Estando en esas condiciones podemos asumir o podemos buscar a una gente que esté convencida de eso, incluyendo que yo estoy convencido de eso. Pensé yo que preguntábamos a uno que es ferviente, que es servidor
del catolicismo, y que le pasamos el mensaje, y que lo visitamos de vez en vez. Y la pregunta que nosotros debemos hacerle cuando nosotros vamos a hablar con alguien es: si en este momento murieras, ¿dónde iría tu alma? Y esa pregunta nosotros los cristianos debemos de saberla y debemos estar ciertos de que es. ¿Y cuál es la respuesta? Voy a estar con Cristo. Esa es la respuesta. Pero si nosotros mismos dudamos, bueno, en realidad no sé si yo sea salvo, porque cuando empiezan esas situaciones de por qué, quiere decir que no hemos comprendido el gran amor de nuestro Dios para con nosotros. Nos pasaron mal el mensaje. O seguimos viviendo con el pensamiento que teníamos de la tienda de enfrente, que queremos salvarnos, que queremos ganar la gloria por obras. Y ya sabemos que claramente la palabra de nuestro Dios dice que no por obras. Nadie puede entrar al cielo por obras. Todos los que entramos y entraremos al cielo es porque hemos creído que Cristo murió y vive. Entonces, estando en esa condición, la esposa puede o va a una cristiana sabiendo que va a buscar algo que ella no tiene, porque no tiene la suficiente experiencia ni tiene el suficiente conocimiento. Por lo tanto, necesita ella requiere, como esposa joven, como esposa que tiene poco tiempo de casamiento, requiere un timón, pero ese timón debe estar bien cierto y bien fincado, y debe estar bien firme, llevando el rumbo de la embarcación por aguas y por lugares en donde no pueda la nave fracasar. Ciertamente hay matrimonios en donde el esposo era cristiano y ella mucho más joven. Hay matrimonios donde ella conoció a Cristo y él no quiso o no creció lo suficiente y no tiene el suficiente conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Precisamente por eso estamos aquí, para que las cosas que no se saben se sepan, y para las cosas que no se entienden se entiendan, y para las cosas que no se entiende cómo se van a hacer se puedan comprender a través de los días y de la práctica de la lectura y del servicio y de la oración. Así pues, esta es la naturaleza del problema. Muchos varones cristianos son tipos simpáticos, pero no proveen pues la fuerza de jefatura que requiere el matrimonio y sobre todo una esposa. Sea la esposa joven, sea la esposa de mediana edad o sea la esposa grande, necesita un timón que la guíe por las aguas tormentosas que son un mundo o una vida estando en el mundo. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 3, lo vimos, es el último versículo, y dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Estamos entendidos pues que ese es el orden. Cristo es la cabeza de todo varón, y Cristo el lugar y el Señor de la iglesia, y el varón es la cabeza de su esposa y Dios la cabeza de Cristo. Pero la diagnosis del problema no es lo mismo que resolverlo. Muchos maridos pueden entender fácilmente que ceder o renunciar al liderazgo que les corresponde tomar, de llevar el liderazgo, y les corresponde tomarlo porque Dios así lo quiere, y no renunciar a él, porque no dice nuestro Dios que si tiene una esposa que tiene un genio de los 1001 demons,
no dice la palabra, bueno, entonces déjale a ella la autoridad, déjale a ella el liderazgo para que no se enoje, para que trate de llevar la fiesta en paz. ¿Dónde lo dice? Porque los maridos lo dicen. Los maridos simpáticos, los maridos que han renunciado o que han cedido al liderazgo, lo dicen. Pues es que ya no quiero estar peleando con ella. Mejor es que las cosas se hagan como ella dice y así caminamos en paz. Ya les comenté, pero si no se acuerdan les comentaré nuevamente. Todo varón que renuncia o cede el liderazgo a su esposa está afincando la destrucción de su vida, la destrucción de su matrimonio y la destrucción de la vida de sus hijos y de la esposa propia. Y luego se lamentan los varones cuando ya las cosas terminaron de forma definitiva o es insostenible el matrimonio. Entonces, ¿por qué no le hacerle caso a nuestro Dios, que Él nunca se equivoca, que Él nunca falla? Entonces, la primera cosa que requiere hacer el varón es confesar el problema, generar a Dios como pecado. Si no hemos asumido los varones esa responsabilidad y esa atribución que nos ha dado Dios, como Él nos dice que lo hagamos, la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ese se llama pecado. Por lo tanto, el no asumir esos atributos que Dios quiere que nosotros tengamos para que funcione el matrimonio y no hacerlo, significa que nosotros los maridos hemos pecado y estamos pecando. Entonces Dios ha establecido la clase de gobierno en la familia y nosotros no tenemos la autoridad para cambiar lo que Dios ha establecido. Dios no es un Dios caprichoso en que nos ha puesto este seguimiento y estas indicaciones porque se le ocurrió ese día que estaba creándonos en el sexto día, estaba como distraído y se le ocurrió pues que el marido guiara a la mujer. No, desde el momento en que Dios vio que el hombre necesitaba una compañera, una ayuda idónea, quiere decir que la mujer fue creada para el varón. No el varón fue creado para la esposa, sino nosotros requerimos una compañera. No requerimos una gobernadora, ni requerimos una mandona, ni requerimos alguien que usurpe nuestro puesto. No, requerimos alguien que nos ayude a resolver la problemática del matrimonio, que es harto grave y es harto difícil y que nosotros por sí mismos hemos reconocido que no podemos resolver las cuestiones de la familia. Hablaba yo con un matrimonio el día de antier. Y el varón decía, tengo 2 coches y los voy a vender, pero voy a vender este que tiene mi esposa porque nos estamos divorciando. Y no quiero que tenga el carro para andar paseando al rancho. Gente del mundo, no cristianos, que tienen pensamientos ¿de dónde? Del mundo, ¿verdad? El mundo piensa lo malo primero. Y normalmente,
como dice el dicho, el que las hace no las consiente. Entonces mi Señor me dijo, háblale a él y a su esposa. Entonces Dios nos juntó. Dios permitió o hizo que el encuentro se diera de tal manera que la esposa salió, y cuando yo le dije que yo soy consejero matrimonial, él me dijo, yo necesito uno y quiero que hable con mi esposa, y ahorita le llamo, le voy a decir que vayamos. Y me dice la señora, yo ya no voy a vivir con él, porque ya no siento nada por él. Porque bla, 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 confesando los pecados del esposo, porque así es el mundo. Y muchos maridos, muchas esposas y muchos esposos cristianos vienen a la consejería matrimonial hablando de las cosas que le hace la esposa o las cosas que le hace el esposo, pero nunca ninguno habla de las cosas que hace él o que hace ella, y que están contribuyendo a que el matrimonio se esté rompiendo, o que se haya roto, o que no se lleve bien. Y eso no lo dice el Señor. Entonces ella me dice esas cosas, ¿verdad? Ya no puedo vivir con él, porque Juanita, Pepita, Periquita y yo así ya no puedo vivir. Entonces le empecé a hablar acerca de Cristo y le dije, el matrimonio es que yo voy a ir al matrimonio no pensando en que él me va a hacer feliz, y él va pensando al matrimonio en que ella me va a hacer feliz. Le digo, ¿acaso tú pensaste cuando fuiste al matrimonio en decir yo voy a hacer feliz a mi esposo? Y se quedó así, como diciendo, pues eso nadie me lo ha dicho. Ahora estás pensando en que tú quieres ser feliz, pero en el momento en que tú firmes los papeles de divorcio, en ese momento una parte de tu vida se va a morir. Y vas a tener otros hombres y vas a tener otros brazos, pero ninguno va a llenar el hueco que va a quedar, porque una parte, cuando el matrimonio se disuelve, se muere. Y más aún, los que van al divorcio piensan en ellos, no piensan en sus hijos. Piensan en ellos, piensan en que tienen derecho a ser felices. Piensan que están ofendidos, que nada más ellos sufren. Y resulta que en un matrimonio, cuando llegan al momento del divorcio, los dos sufren. Y los dos van a sufrir de manera imperecedera de ahí hasta que se mueran, porque esas cosas que Dios aborrece el divorcio, y no va a haber contentamiento. Mire ese pequeño ahí. Cualquier padrastro que tú le des a ese niño no lo va a amar como lo ama su padre. Y tú tienes esa niña que está enferma, y cualquier madrastra que le dé tu esposo a tu hija no la va a amar como la amas tú. No pensaste en eso, ¿verdad? Bueno, de eso hablamos. La dirección te la vamos a enviar, se las vamos a enviar y ustedes decidirán. Pero yo ya cumplí. Porque Dios me trajo aquí para tener un encuentro
casualidades en la vida. No hay. No es que de casualidad no, Dios prepara las cosas, sobre todo en el terreno espiritual, para que las cosas se den como Él las quiere, o que se hagan las cosas que nosotros los cristianos debemos hacer. Entonces, no importa si el cambio se hizo deliberadamente por rebelión o si se hizo sencillamente por debilidad, se tiene que confesar si no está conforme con el patrón que Dios ha establecido. Segundo punto es identificar las áreas específicas de la abdicación, o sea, de la renuncia. ¿Dónde he renunciado yo, varón? Y cuando se identifiquen, también se tiene que confesar como pecado. Es decir, no he sido buen padre, porque no he criado a mis hijos como tú quieres que yo los guíe, Señor, y he pecado. Y también la esposa lo debe de entender y comprender. Pero cuando se le deja la autoridad a la esposa considera que la guía que está dándole a los hijos es la adecuada. Y como ya el esposo se ausentó mucho tiempo o le dejó la responsabilidad a ella de disciplinar a los hijos, ya los hijos no le hacen caso al papá. Hasta le pegan. Por la influencia de la esposa para con los hijos, porque el marido no hizo las cosas que debía hacer para con su familia. Entonces, ¿no he ejercido esto? Tengo que confesarlo como pecado también. Entonces, cuando la esposa pide consejos, en muchas ocasiones cuando la esposa se siente en apuros con respecto a alguna dificultad y viene a su marido y le dice, ¿qué debo hacer? Le pregunta, ¿qué debo hacer? El marido que abdica, o sea, el marido que no quiere asumir la responsabilidad, le dirá que a él no le importa y que ella debe hacer lo que quiera. Pero cuando una esposa pide consejos a su marido, siempre debe recibir los consejos de él. Pero eso lo tiene que hablar él y ella, y lo debe de dejar establecido de que él va a tomar la solución y la resolución finalmente en las cosas de la familia. Lo van a discutir y se van a poner de acuerdo y él es el que va a hablar. Cuando ella viene a su marido y le pide una decisión, él siempre debe dar esa decisión. Cuando una mujer viene a mi esposa a pedir consejo, una de las cosas que ella les pregunta es, ¿tu marido sabe que has y ha aprobado de que tú vengas a buscar y hablar conmigo? Porque normalmente la mujer busca hablar atrás del esposo. Y también varios maridos buscan eso. Voy a buscar consejo. Voy a hablar de él con otra mujer para que ella me diga, sí, estás bien. Sí, tienes razón. Sí, pobrecita de ti, sufres mucho. Sí. ¿Y qué dicen algunos? Divórciate, déjalo. ¿Y qué hacen? Se divorcian por esos malos consejos. Y cuando están hablando sobre lo que les preocupa a las mujeres, a menudo la esposa o mi esposa les pregunta lo que dice su marido sobre ese asunto. ¿Qué dice tu esposo? ¿Le has hablado del asunto? Entonces regularmente han oído hablar tales cosas como, él me dijo que la decisión es mía. Y esa clase de abdicación
Esa clase de renuncia del esposo no está limitada a cosas triviales, ha incluido cuestiones de importancia vital. Ya decidí, no se trata de que tú decidas, esposa, ni se trata de que yo decida, esposo, no, se trata de que decidamos los dos. Yo no quiero más que un hijo, porque no quiero perder mi figura. ¿En dónde dice eso? ¿Por qué lo saca ella de esa manera? ¿Con quién se ha juntado? ¿Con quién yo he dejado que ella se junte para que tenga esos pensamientos? ¿Quién la ha aconsejado en mi ausencia? O viceversa, él dice, yo quiero nada más un hijo. ¿Por qué el varón tiene ese pensamiento? Una razón. Una razón. Porque nada más quiere un hijo. Sí. A lo mejor piensa en los gustos que se da económicamente y si tiene más de uno va a decir, no, pues yo me voy a casar por mis gustos. Porque piensa Sí. que es muy difícil mantener a los hijos y que cuesta mucho. Pero si la palabra dice que Dios le da de comer a las aves y ni ciegan, ni plantan, ni riegan, ni cosechan, y Él se preocupa por ellas, cuánto más por nosotros que somos sus hijos. Pero el hombre cree que pues tiene que cargar con eso. No, si el que da los hijos es Dios, y el que manda a los hijos con su pana debajo del bracito es el Señor, que cuando manda a otro hijo también manda lo necesario para que coma el otro hijo. Pero eso es porque yo estoy compenetrado en la palabra de mi Dios, y estoy cierto de que Él no miente. ¿O si mentirá? No. Decía yo el domingo, fuimos 10. Y viven todos. Todos viven. Yo soy el tercero. Ya están grandes mis hermanos. Dios no, mi Dios no le dio el gozo a mi madre de ver a sus hijos, a todos, y juntarlos. Y cada año hacía comilonas la señora. Y cada semana, ya casados, vénganse a comer. ¿Y qué hacía mi madre? Era costurera, era modista. Y hacía sus confecciones y sacaba para darle de comer a todos sus hijos, a sus mujeres y a sus nietos. Y a uno que otro paracaidista que llegaba acompañando. Entonces, la decisión, ese ejemplo no es que se tome unilateralmente, de que pues, no más un hijo, si quieres, no, vamos a discutirlo, porque resulta con que la esposa quiere 4 y resulta con que el esposo nada más quiere 1. O viceversa, ¿verdad? Resulta con que yo fui de familia numerosa y yo dije, los que tú me des, Señor, hasta donde tú me des. Y las cosas pasan. Me dijo el médico, este matrimonio, este embarazo puede ir a alto riesgo, el tercero. Te aconsejo que pues ya no le embaraces, ya tengan más familia, porque pues mi hija se le pasó el parto y estuvo a punto de morirse ella y a punto de morirse mi esposa. Y me preguntaron, ¿a quién quiere que salvemos?
Y yo tenía que decidir ahí. Y le dije a mi Señor, antes, Señor, y me dijo, diles, pongan lo mejor de su ciencia y traten de que las dos se salven. Y las dos se salvaron. Una vez mi esposa hizo esto. Me vino para que yo tomara una decisión y yo tomé la decisión. Pero luego ella la resistió. Entonces, hay decisiones que no le agradan a mi esposa, que no le van a agradar. Entonces, las decisiones que yo tome en base a lo que mi Señor me dice mi Señor que estoy bien y que es muy probable que hay cosas que a mi esposa no le agraden porque ella tiene una manera particular de pensar. Por eso es que vamos a discutir las situaciones de la decisión que estoy tomando, no para que ella me convenza, sino para que ella me dé razones de peso y yo le dé las razones bíblicas de lo que dice mi Dios. Pero para eso, yo varón, ¿qué debo de ser? Conocer lo que mi Señor dice acerca del asunto. Y si mi esposa no la sabe, pues enseñarle a donde dice mi Señor cómo es el comportamiento que debemos de tener los dos, y ella debe asumir para que las cosas caminen por donde Dios quiere que caminen. ¿Y qué dice el marido, ese varón? Yo concluía que realmente no quería mi decisión. Así pues, dejé el asunto como estaba. ¿Para qué discutir o hacer más grande el problema? ¿Cómo se llama eso? Renunciar. Porque mi esposa se opone. Y en las cosas de mi Señor, el varón debe ser inflexible. El esposo se levanta la esposa primero, se levanta a los niños. ¿Qué quiere decir? Que ella está dispuesta a venir. Y yo varón, no estoy bien fortalecido, no quiero ir a la congregación. Hoy juegan mis Chivas y quiero quedarme a ver el partido. Pero lo más grave es cuando la esposa está acostada y el marido se levanta y dice ella, ven mi vida, acuéstate otro ratito. No vamos ahora, no vamos a la congregación. ¿Cómo debe ser el esposo? ¿Cómo, hermano Sergio? Inflexible. ¿Más cama quieres? Más cama nos damos. Pero cuando regresemos. Y nos estamos todos desde la tarde hasta el otro día si gustas. Pero las cosas de mi Dios, primero. Y puede decir ella que no vaya el niño o que no vaya la niña porque tiene mucha tarea. Hay que dejarlo con mi mamá porque está enfermito. Tiene un poco de catarro. Le duele supuestamente la muela. Mis hijos, ¿por dónde? Por delante. Mis hijos por delante. Y toda vez que ve que la esposa va con sus hijos y los hijos ya están encaminados, ya están entrenados, ya saben que vienen y les agrada la escuelita bíblica, que papá, ya vámonos. Y la esposa se pone la pestaña y se pone el bisoñé y se arreglan los ojos
y el tiempo pasa y pasa. Entonces debemos de ser pacientes los esposos, una vez, 2 veces, 3 veces, pero la 4ª vez, a ver, ¿a qué hora nos levantamos? ¿La reunión es a las 10? Bueno, entonces yo me levanto a las 9, ¿no basta? Entonces a las 8:30 nos levantamos para que todos vayamos. Debo de buscar la manera de que las cosas funcionen y debo de darle lugar a mi esposa, pues para que se ponga hermosa. ¿Para qué? ¿Para quién? Pues para mí, o para qué se pone se enchinan los ojos y se pone hermosa, para que la vean los hermanos. No, para mí, para que vean que yo tengo una esposa hermosa, una esposa obediente, una esposa que obedece a mi Señor y que está presente conmigo y yo esté orgulloso de lo que tengo y de lo que traigo. Pero todo empieza en mí, varón. A veces no es porque rechaza su jefatura, sino porque ella quiere asegurarse de que él está ejerciendo una jefatura verdadera. Nos ponen a prueba, ya lo habíamos hablado la semana pasada, nos pone a prueba, nos esculca, ¿verdad? Mentalmente nos avienta nuestros toritos, ¿verdad? Primero nos avienta toritos así, becerritos, pero luego nos va aventando toritos más grandes para ver si podemos con el paquete. No podemos, pero si estamos en Cristo podemos con uno de 600 kilos o de 700, o échenme el toro que sea. ¿Porque qué? Porque yo estoy agarrado en Cristo y puedo con él. Pero con la primera vaquita, pues a los novilleros les echan vaquitas y todavía le recortan a veces hasta los cuernos para que pues nomás den de topes. Pero ya nosotros como varones de Dios debemos estar bien firmes y dispuestos a lo que venga. Entonces, pero si él se derrumba, ella entiende que él realmente no tomó ninguna decisión, no está firme. Ella sabe que si le rasca, le mueve bastante, le mueve lo suficiente, él se va a caer. ¿Por qué? Porque él no está firme en las decisiones que tiene. Empieza la discusión. Yo digo que esto es por acá, y ella dice, yo digo que esto es por allá, y al final él abdica. ¿Por qué razón abdica? ¿Cuál sería la razón por la que el varón abdica? ¿Cuál? Porque ella está dando razones bíblicas de peso. Si es que verdaderamente está dando, pero por eso lo estamos discutiendo, ¿verdad? Si ella me dice, ¿sabes qué? Mira, así es, por acá es el camino. No todo lo sabe el marido, pero ella, que tiene más tiempo como cristiana, sabe muchas cosas, y ella gentilmente le enseña el camino a él, no para que lo mangonee, sino para que él vea en qué lugar se encuentra y él tome la decisión y se afirme en esa decisión. Pero si hay una discusión y él se da cuenta de que ella no se enoje, ya perdió el varón, ya perdió la brújula, perdió la pelea y está perdiendo su matrimonio. Entonces la aplicación del marido se puede ver
en su reacción al desastre. Porque lógicamente, si deja que la esposa tome las decisiones, ciertamente que va a haber desastre. Tu hija ya salió con su domingo 7. ¿Y qué dice luego el marido? ¡Te lo dije! No, no se trata de que se lo digas. ¡Tú tienes la culpa! No, no tiene la culpa ella, tiene la culpa los dos, pero principalmente el varón, porque no me traigas aquí monigotes ahorita que tienes 15 años, ¿qué no vio? Si voy al baño, veo que no te saben ni limpiar bien el rabito, y ya quieres tener novio. No quiero, ahorita estás para la escuela, para eso estás. Y yo te mando a la secundaria, porque cuando están en la secundaria ya empiezan, bueno, desde la primaria ya, cuando van al 6º año ya tienen novio. ¿Qué crees, viejo? ¿Que ya tiene novio mi niña? No me digas que... Y luego, si es el amor de mis amores, siento que me jalan de los pelos. ¿Cómo ya hay un monigote que ya se está ganando los favores de mi hija? ¿Y qué dice el marido? Que abdica. Mira lo que ha pasado por hacer las cosas a tu manera. Entonces demuestra que él ha abdicado su jefatura y que las cosas salieron mal, primero por él y luego por ella. Ahora bien, un marido piadoso podrá decir o podrá decidir, después de tomar en cuenta las preocupaciones de su esposa, a hacer todo de la manera de ella. Un esposo piadoso, otra vez, podrá decidir, después de tomar en cuenta las preocupaciones de su esposa, hacer todo de la manera que ella quiere. Pero es porque las preocupaciones de ella son auténticas, verdaderas y bíblicas. Y si está dando buenas razones, ¿por qué no? ¿Por qué yo me voy a empecinar? Porque yo soy el que tomo las decisiones, y si decido mal, tengo derecho a equivocarme y volver a tomar decisiones. No, así no es. Así no es. Si me equivoco, vuelvo a mandar, así no es. Pero tampoco la esposa es que se equivoque o no se equivoque y yo sigo teniendo el mando, tampoco. Entonces el ser responsabiliza completamente a ella. Una vez que se toma la decisión, esa decisión es suya, es la del varón. Si su esposa trata de echarse la culpa de cómo resultaron las cosas, él debe reconocer e impedirle a la esposa que adquiera sentimientos de culpa, porque muchas veces ella se culpa de las cosas que salieron mal y no lo involucra a él. Pero aquí estamos hablando para que los dos entendamos que si las cosas no salen bien y si llevamos buena comunión, es porque los dos fallamos en algo que los dos debíamos haber hecho. No, mi amor, esto lo hice yo, dice el varón. Pero en el hogar bíblico, la idea de hacer las cosas, son del varón. Entonces, muchas veces el esposo hace las cosas sin que ella lo sepa. Yo soy el varón y yo tomo la decisión. Y realmente lo hace para darle una sorpresa, o realmente hace las cosas porque no quiere discutirlo con ella, porque sabe que se va a oponer.
marido piadoso no huye de discutir las cosas con su esposa antes de hacerlas. Es vital. Vamos a cambiar el carro. ¿Por qué razón? Ay, es que mi vecina pues tiene un carro mejor que el nuestro. Esa no es una razón. Las razones son de peso. Y las razones son porque se necesitan las cosas para el funcionamiento de nuestro hogar. ¿Cuánto consume este carro? Pues que consume, con los consumos de hoy, 700 pesos semanales. Y si nos compramos un carro más chiquito, si en lugar de comprar un carro grande nos compramos uno más chiquito, que gaste 250 pesos a la semana contra 750. Allí es donde la consejera debe de entrar, no por vanidad, sino por buscando la mejoría del matrimonio. Él quiere un buen carro y ella dice, mejor ahorramos para la educación de nuestros hijos y compramos un carrito chiquito. Y esos 500 pesos al mes ya son 2,000 pesos de gasolina que se están yendo porque el carro nada más lo utiliza el esposo para ir a trabajar y venir y llevar a la familia. Y el carro está parado allá donde va a trabajar. Entonces se deben de buscar las razones de peso para que las cosas se hagan. No, ¿qué crees? Te traigo una noticia, compré un cochezote, pero te voy a reducir, ¿cómo se llama? La semana, porque no alcanza. Vamos a reducir, vamos a quitarte aquí esto y esto y esto otro. Así no es. Así no es, sino que de común acuerdo los dos van a decir si es que se van a amarrar el estómago o la tripa, los dos deben decidir por dónde van las cosas. Y en ese caso la mujer es especial para poder aconsejarnos. Cuando el marido actúa sin consultar con su esposa, es comúnmente porque reconoce que ella tiene derecho de veto en el hogar. Es decir, como esposa tiene el derecho de decir, oye, pero ¿cómo es posible que tomaste esa decisión? No porque todo me lo tengas que consultar, sino porque ver cómo nos encontramos. Y puesto que esta cosa en particular es algo que él realmente quiere hacer, la hace sin dejar saber a ella antes. Eso no es jefatura, eso no es liderazgo, eso es abdicación egoísta. ¿Qué dicen los jóvenes? Es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿verdad? Y pues muchas veces el esposo cuando está dispuesto a abdicar de esa manera, ¿qué hace? Pues ya lo compré, ¿qué quieres? No lo puedo devolver. O ya tomé esta decisión, ¿qué quieres? Ya no la podemos rehacer. ¿Cómo puede el varón pues escaparse de este modelo? Ya hemos hablado de la importancia de confesar el problema como pecado. Mientras el problema se atribuye a nada más que diferencias de personalidad o excusado como diferentes orígenes culturales entre marido y esposa, el problema permanecerá. Pero un hombre que no ha sido el jefe de su hogar tiene que confesar su renuncia como pecado. Tiene que tratarlo igual que trataría el robo o el adulterio. Es desobediencia. Fallé.
Se me atravesó una secretaria y pasó. ¿Cómo es el machista? Tengo derecho. Pero el marido cristiano, que los hay, que fallan, pastores que fallan. En el caso del pastor, cuando falla, el pastor queda fuera del ministerio. En el caso de las ovejas, debe abocarse primero a reconocer su pecado, confesárselo a Dios y hablar claramente con la esposa, porque de que lo vas a ver, lo vas a ver. Y mejor que lo sepa por mí y que no lo sepa por otro lado. No tanto de cuántas veces te la llevaste a la cama y cómo lo hiciste. No se trata de lujo de detalles, sino simplemente el pecado es el pecado cometido y yo reconozco que he fallado y te pido perdón. Y ella debe estar preparada para entender que si Cristo murió por ella y Cristo ha aceptado las traiciones que nosotros hemos cometido, ella también debe de entender que tiene que perdonar, como Él tiene que perdonar también si ella falla. Eso se llama ser hijos de Dios y ser cristianos. Que perdonando seremos perdonados. Si no perdonamos, no pensemos que Dios nos va a perdonar las cosas que hagamos después. No podemos entrar al reino de los cielos si andamos cargando ese rencor de esto nunca te lo voy a perdonar. Y voy más allá. Yo ya no me voy a acostar contigo. Vamos a vivir juntos, pero ya no. Eso de ninguna manera. Si los dos sabemos lo que es pecado, si los dos sabemos lo que es perdón, si los dos sabemos lo que Cristo hizo por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, quiere decir que cuando yo me acerque a Cristo y le confiese mi pecado y le pida perdón de todo corazón, Él me va a perdonar, porque no tengo yo derecho a que me perdones, mi esposa o mi esposo. Y sé que lo hará, porque yo le voy a pedir a Dios de todo corazón, cuando yo confieso mi pecado, que me perdone, y Él va a mover el corazón de mi esposa, si es que es cristiana, para que las cosas vuelvan a lo mismo. Y hablamos antes, que nunca cuando surjan las discusiones, nunca va a aparecer el pasado. El pasado no tiene que aparecer en nuestra discusión, ni en el disgusto de ella, ni en el disgusto mío. Ya lo pasado, como dice José. Entonces, al confesar todo pecado, reconociendo que esté relacionado con el problema, el próximo paso es analizar y orar concerniente al problema. No hay ninguna justificación para que yo falle. No hay ninguna. Pero también se debe analizarse a la esposa qué no ha hecho o qué ha dejado de hacer para que él falle. Así como la esposa falla por culpa del marido, hay mucha culpa en la esposa cuando él falla. El marido responsable debe preparar una lista con 2 categorías. La primera categoría debe enlistar todas las áreas de la casa que suceden cosas contrarias a los deseos expresados del marido. Por ejemplo, él ha dicho, no dejes a los niños que vean tanta televisión. Ya lo hablamos hace 8 días. No les dejes los celulares a que estén con ellos todo el día.
Búscales qué hacer y dales tareas bíblicas para que estén ocupando el tiempo libre que tienen y no estén auscultando la internet y encontrándose con cosas que los van a perjudicar. Te pido de favor que lo hagas porque los hijos están aquí contigo. Y si llega el papá y encuentra a los hijos precisamente haciendo lo contrario de las indicaciones que le da el esposo a ella, quiere decir, y ya pasó tiempo, quiere decir que muchas veces se ha dado cuenta de eso y para no discutir, deja que los hijos hagan eso. Si él expresa que su esposa no debe pedir tanto consejo a su padre, pero ella se empeña en eso, entonces se debe incluir en la lista. Los consejos son entre mi guía espiritual y entre mi esposo. Esos son los consejos. No es entre mi madre, ni mi padre, ni nadie. Porque, ¿por qué no es así? Porque siempre va a doler más el cuero que la camisa. Es difícil que haya suegras que hablen a favor del yerno. Es difícil. Mi madre era una de esas. Mi madre estaba a favor de las nueras y en contra de los hijos, porque sabía qué clase de hijos tenía. Pero eso es difícil entre los padres, y sobre todo si son del mundo, menos, no se da. La segunda categoría debe ser una lista de todas aquellas áreas en que las acciones en la casa suceden por causa de la ausencia de jefatura de parte de él. Llega el marido, no está la esposa en la casa. ¿Dónde está? Está en la casa de sus padres. Si dice la palabra que dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, quiere decir que no tiene por qué estar metida la esposa, que no es suficiente que hacer en la casa para que ella esté allí con sus hijos. Yo te quiero mucho, mi niña, pero yo te dejo aquí y te quiero encontrar aquí. Cuando ella pone disciplina y pide consejo al esposo, él debe analizar las cosas, los procedimientos de disciplina de la esposa para ver si están fundamentados bíblicamente, y si no están fundamentados bíblicamente, entre los dos sacar adelante el problema que ella tiene de disciplina con los hijos. No es que ella está de malas y se desquita con los hijos, no funciona así. No es que ella se está disgustada conmigo y no me dice nada, pero trata con la punta del zapato a los niños. Así no es, así no es, así no es. Supongamos que ella le ha pedido a su esposa tiempo en la palabra juntos, pero nunca parece tener tiempo para ello. Eso es grave. Es grave. También debe incluir eso en la lista.
Vamos a orar. Inflexible en las cosas de mi Dios. Vamos a establecer un horario de oración familiar. No, a tal hora va a ser la oración. No. Vamos a establecer una hora de oración. ¿Qué te parece, esposa, terminando de cenar? ¿O qué te parece cuando llegue yo de trabajar? Entonces ya los dos van a ver cuál es la hora más adecuada y llaman a los hijos y hacen la oración y hacen la reflexión de la lectura del día. Juntos y juntos van a caminar. Si hacen eso, no van a tener un hijo rebelde, no van a tener un hijo alcohólico, no van a tener un hijo mujeriego, no van a tener un hijo drogadicto, no van a tener un hijo pandillero, no lo van a tener, porque ya lo están entrenando desde pequeños y le están mostrando cuál es el sendero. Entonces el esposo, mientras organiza esta lista, ¿cómo estamos de tiempo? 5 minutos. Él debe ponerse concienzudo. La primera categoría contendrá aquellas áreas de la vida familiar en que su jefatura no se respeta. Entonces ya tiene una lista de las cosas que él ha manifestado y que no se cumplen. Y la segunda categoría incluirá todas aquellas áreas en que su jefatura nunca él la ejerció. Una cosa es la primera, en donde sus instrucciones no se respetan, y la segunda es a donde él falló y no ejerció lo que le correspondía ejercer. Mientras piensa sobre su lista, debe recordar de nuevo su necesidad de perdón. Debe darle gracias a Dios por su gracia a los pecadores y fiarse del hecho de que Dios nos ha concedido justicia perfecta de su Hijo. Confiemos en Cristo y vayamos adelante. Y las cosas van a funcionar. Ciertamente van a funcionar. Y los hermanos y las hermanas y la gente dirá: todavía tienes un hijo soltero a los 30 años. Y una hija que se ha cuidado y que tiene 23 años y no se ha casado. Si en el mundo ya les andan los padres porque la hija se case y porque los hijos se vayan, sí que se vayan, sí que se casen. Pero ellos tienen que tomar la decisión, no porque nosotros los empujemos o lo retengamos, sino porque ellos están entendidos de cómo es el procedimiento. Si no beben ni fuman, efectivamente, porque nunca me ha visto bebido, ni nunca me ha visto fumando. Pero yo no le puedo pedir a mi hijo algo que yo no soy capaz de hacer. Bueno, yo sí bebo, pero tú no lo vas a hacer, hijo, no. No, eso no funciona. Yo soy el ejemplo, y yo debo ser el ejemplo en el hogar para que mi hijo vea el modelo y para que mi hija vea el modelo en su señora madre de cómo es el comportamiento de una niña. Que Dios bendiga su alma.